tema número 7 de esta serie. He titulado este mensaje La trama principal del dilema. La trama principal del dilema. ¿Qué es un trama? Haciendo alusión al título, bueno, un trama es un conjunto de situaciones, de circunstancias, de eventos que están conectados, ordenados y estructurados y que en conjunto componen el argumento de una historia. Eso es un trama. De ahí también puede venir una narrativa, o por ejemplo los tramas, decimos el trama de la película fue de acción o de suspenso. A eso nos referimos, a esa secuencia de situaciones que están conectadas, ordenadas y estructuradas precisamente para formar esta historia o esa narrativa. Y es así como avanzamos en la causa y efecto también de nuestras acciones. Ahora, un dilema es una situación dudosa, por ejemplo, una situación compleja que nos pone en un conflicto moral o también en alguna duda existencial. Por eso el título, la trama principal del dilema. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una trama que ha sido orquestada por el Señor. Ahí están las situaciones conectadas, ordenadas, estructuradas, que componen la obra de Dios en nuestras vidas, y junto con ese trama, pues siempre hay un dilema en nuestras vidas sobre cómo reconocer o cómo discernir la voluntad de Dios. Y es donde entra ese dilema, donde entra ese conflicto en nosotros mismos sobre qué es lo mejor para nosotros, qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y como lo sabemos, al hablar de la voluntad de Dios, debemos remontarnos al Edén nuevamente. Al Edén. La voluntad de Dios se manifestó al hombre en el Edén. Y su propósito consistía en establecer una relación con el hombre. Esa comunión se llama koinonía, que significa la asociación que Dios había tenido con el hombre. Eso se refiere, la asociación entre Dios y el hombre. Koinonía también significa compartir en común, significa comulgar. Y la esencia de esta asociación es el acuerdo o la unidad de un propósito. Y la comunión con Dios, en su forma más simple, es estar de acuerdo con Él en todas las cosas. Ahora, si usted quiere reconocer la voluntad de Dios en su vida, si usted quiere saber si está haciendo la voluntad de Dios, aquí habría que preguntar, ¿usted tiene koinonía con Él? Es decir, ¿tienes comunión con Dios? Porque ¿qué es koinonía? Bueno, en esencia es compartir algo en común. En esencia es estar de acuerdo con Él en todas las cosas. De esta forma nosotros vamos a reconocer si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Quiero que usted lo reflexione para su vida. ¿Está de acuerdo con Dios en todas las cosas? Yo le pregunto esto. O sea, ¿realmente estás de acuerdo con Él en todas las cosas? Ahí es donde vamos encauzando este punto. Ahora, para preservar esa comunión, el hombre debía respetar ciertos lineamientos, debía apegarse a lo que Dios había establecido, y la preservación de esa comunión para el hombre, en este caso Adán y Eva, implicaría, fíjense, la obediencia a los mandamientos divinos, implicaría la capacidad del hombre en administrar la creación. Ahora, Dios le había dado la capacidad para poder gobernar y lo haría con sabiduría. Y de esta forma el hombre mantendría el orden que Dios había establecido. ¿Cómo se mantendría ese orden? Haciendo la voluntad de Dios y estando de acuerdo con Él en todas las cosas. Entre una de esas cosas era el fruto prohibido. El hombre debía estar de acuerdo con Dios con respecto a la prohibición del fruto prohibido. Pero ¿qué sucedió? La historia la conocemos. El hombre, Adán y Eva, se envanecieron en sus corazones, dijeron, no,
eso se ve agradable, apetitoso, es bueno, le creyeron a Satanás su mentira, no moriremos, seremos como Dios. Y cuando se envanecieron en sus corazones, ya no estuvieron de acuerdo con Dios en que no iban a respetar ese fruto prohibido, de que no lo tomarían. Y ahí viene esa ruptura. Y la trama principal del dilema en nuestras vidas es la siguiente: ¿en qué momento se tornó un problema entender la voluntad de Dios? ¿Por qué para los cristianos esto resulta ser algo muy conflictivo cuando no debería serlo? ¿En qué momento fue un problema hacer la voluntad de Dios? Porque hasta el día de hoy hay cristianos que tienen problemas para hacer lo que Dios dice que hagan. Hay cristianos que cuestionan los mandamientos de Dios, que cuestionan su voluntad, que cuestionan los parámetros que Dios mismo ha establecido para establecer orden en nuestras vidas. Y escuche la pregunta, vuelvo a repetirla: ¿en qué momento se tornó un problema en nuestras vidas entender la voluntad de Dios? La respuesta es en el momento en que priorizamos nuestros deseos personales. Es en ese momento donde ya no estamos de acuerdo con Dios en todas las cosas, donde es más importante lo que yo quiero que lo que Dios ha establecido. Es más importante lo que yo siento que lo que Dios ha decretado. Y ahí viene ese desvío. Entonces, en ese momento en que tú priorizas tus sentimientos y tus deseos personales, entras en un conflicto, entras en confusión, entras en cuestionamientos. Y la dificultad surge de priorizar mi placer, mi felicidad, mis sentimientos, mis intereses, mis planes. Y ahí viene ese desvío. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva en el Edén. Y se rompió la coinonía. Ya no pensaron ni estuvieron de acuerdo con Dios en todas las cosas. Vamos a considerar la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, para poder entrar en contexto. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que pueden traducirse y que han sido traducidas por la palabra voluntad, haciendo referencia a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante saberlo porque la interpretación se complica cuando nosotros definimos voluntad como es lo que Dios quiso hacer y punto, ya. Así es como nosotros interpretamos la voluntad de Dios. Y a veces obedecemos cuestionando, obedecemos dudando, obedecemos con inconformidad o simplemente con un desapego al bien de Dios. Otra forma en cómo interpretamos la palabra voluntad es cuando decimos, es que Dios hace lo que quiere y no considera mis sentimientos. Y fíjate, perdemos el enfoque de su propósito. O sea, pues lo tengo que hacer, no me queda de otra, porque si no me castiga. O tengo que ir a la iglesia porque si no me envía al infierno. Ese es el concepto que algunos tienen. Y ahí está el desvío. Las dos palabras griegas para definir voluntad nos van a ayudar a resolver algunas dificultades que presentamos para ese entendimiento. Y estas dos palabras son la palabra boulé, así B-U-L-E, boulé en el griego, y la palabra telema. Voy a iniciar con la primera, la palabra boulé. Esta palabra es un ejemplo del uso en su contexto bíblico para la referencia de la voluntad de Dios en cuanto a la sabiduría y la soberanía de Dios. Ponga atención, para la soberanía y la sabiduría de Dios. Hay una voluntad soberana de Dios, sabemos esto. Hay una voluntad también que implica sabiduría de parte de Dios. Y Dios es soberano y Él es sabio. La soberanía captura la imagen de un Dios de autoridad. Es decir, al decir que Dios es soberano, está capturando el principio de que Dios tiene control sobre todo. Él tiene control sobre todas las cosas. Esto lo sabemos. Él posee un poder y un control absoluto de todo lo que acontece. ¿Por qué? Porque Él está sobre todo. Y nada puede frustrar ni perturbar sus planes.
Él está en nuestro futuro, Él conoce nuestro futuro. Es más, lo que estamos viviendo hoy, Dios ya estuvo presente hace 20 años. Lo que estamos experimentando hoy es algo que Dios ya conocía de antemano. Entonces, al ser Él soberano y sabio, esa soberanía implica ese control que Él tiene sobre todas las cosas y que nada puede suceder y que nada va a acontecer sin que Dios no lo permita. Ahora, ¿qué propósito de Dios puede ser frustrado? ¿Qué propósito de Dios puede ser malogrado? Ninguno. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Ahora, sabiduría, hablando con respecto al carácter de Dios, sabiduría es la capacidad que Dios tiene para ordenar todo. Vea cómo se vinculan los dos términos. Él es soberano y tiene control y poder para todas las cosas. Y al ser sabio, fíjate, no solo tiene el poder para hacerlo, sino también la capacidad para dar orden a todas las cosas. Imagínese un mundo creado por Dios, por el poder de su palabra, y Él estableciendo los planetas, Él estableciendo el universo, pero sin orden alguno. Eso sería un caos. Sería un caos. Entonces Dios en su sabiduría, Él posee la capacidad de ordenar todo, porque Él es un Dios de orden, lo dice la misma palabra. Él posee todo el conocimiento de todas las cosas, y esto significa que al ser sabio, al ser Dios sabio, Dios va a encauzar todas las circunstancias hacia los mejores resultados y usará los mejores medios para alcanzarlos. Ahora, esto significa que Dios siempre elige lo mejor. ¿Cuántos están convencidos de esto? Debemos estar convencidos de que Dios siempre elige lo mejor. Lo mejor no desde mi punto de vista, lo mejor no desde mi opinión, sino lo mejor desde su perspectiva, no desde la nuestra. Ahora, Dios no decreta, no ordena, no obra, ni actúa sin considerar cuál será el resultado final. Y todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios trae a tu vida, debes tener en claro que al Dios ser soberano y sabio, Él está considerando el resultado final. No tu momento, no tu presente, sino el resultado que vendrá al final. Y eso es lo más importante. Y ahí es donde terminamos frustrados porque nosotros no conocemos el resultado final de alguna situación. Y por eso nos frustramos. Pero ¿quién aquí no ha experimentado ese sentimiento en el que cuando estás atravesando algo que te confunde y que es difícil, tú no comprendes la naturaleza del problema o la circunstancia? Pero pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y tú ya tienes un panorama completo de lo que sucedió. ¿Y por qué era necesario que a lo mejor perdieras ese trabajo para tú poder emprender tu negocio propio? O sea, son circunstancias que en el momento nos ofuscamos, que no entendemos, pero pasan algunos años o algunos meses y es donde tú dices, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque después de un tiempo ya tienes claro que era necesario que tú pasaras y atravesaras por ese proceso para poder alcanzar lo que tienes hoy. Y Dios conoce el resultado final. Y todo lo que Él permite va encaminado precisamente a eso. Porque Dios es sabio, Él es sabio en sus decisiones y en sus decretos. Y por ese motivo Él nunca tiene motivo de arrepentirse de algo. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, al Dios ser soberano y sabio, estos conjuntos de atributos son muy interesantes. Al Dios ser soberano y sabio, aquí estamos considerando tanto su poder como su mente. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que tengamos la mente de Cristo, es decir, que adquiramos la sabiduría de Dios también, la forma de pensar de Él, para ver las cosas como Él las ve y para estar de acuerdo en todo lo que Él hace y lo que Él es. Entonces, soberano y sabio, aquí consideramos su poder y su mente. ¿Qué significa esto? Fíjate, al considerar su poder, entendemos que Él
posee la capacidad, la autoridad para formar el universo y las galaxias. Ahí está. Y la evidencia es clara. Esto es observable, es palpable. Ahí está el universo, ahí están las galaxias, están los planetas. Y eso queda definido en que Él creó todas las cosas con su poder. Pero con su sabiduría, ¿qué hizo Dios? Le dio orden a todas las cosas. Y estableció las aguas de los mares en un lugar, y en las aguas estableció los peces y los cielos y las aves en los cielos. Y ahí es donde Dios está ordenando todas las cosas. Imagínate cómo, si Dios solamente fuera todopoderoso y no sabio, ¿cómo hubiera creado el cuerpo humano? Imagínate la boca en el pie, digo, suponiendo, ¿no? O los ojos en el coxis acá atrás, no tiene sentido. O sea, eso sería algo muy desordenado. Y sí, tuvo el poder para crear, pero le faltó orden. Eso sería realmente alguna deficiencia en Dios, pensándolo de esta forma. Esa es la importancia de su soberanía y su sabiduría. Tiene todo el poder, pero también Él posee la capacidad de establecer el orden a todas las cosas. Pensemos brevemente en la complejidad del cuerpo humano. ¿Qué me dicen de la biología molecular? ¿No hay un orden ahí? ¿Qué me dicen del proceso reproductivo? ¿No hay un orden? ¿Qué me dicen de la absoluta precisión física y matemática de nuestro universo? Hay un orden perfecto. Porque todo lo que Dios planea, ordena y ejecuta, todo fluye con sabiduría. Al ser soberano, Él posee la autoridad para hacer todo posible, pero al ser sabio, todo va encaminado hacia un resultado final de producir un bien. Y todo comienza aquí, precisamente. Todo comienza aquí, porque si tú no tienes el entendimiento de que Dios es soberano y sabio, tú vas a decir, pues sí, Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas posibles, pero lo que Él está permitiendo no le veo un resultado favorable. Y esa convicción en la sabiduría y la soberanía de Dios nos lleva ¿a qué? A estar de acuerdo con Él en todas las cosas, que hablamos precisamente de esa confianza en su voluntad. Cuando adquieres ese entendimiento, tú no vas a pasarte la vida cuestionándolo, tú no vas a pasarte la vida frustrado de no recibir lo que tanto querías o de no obtener lo que esperabas. Cuando tienes el entendimiento de que Él es soberano y que Él es sabio, simplemente tú reconoces que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es soberano y yo no, que Él es quien tiene la sabiduría, yo no. Sin embargo, vivir en sabiduría es vivir en obediencia a lo que Dios dice. Y Dios le dio al hombre en el Edén un mandamiento. El fruto prohibido no lo comerán, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Ahí está un principio de sabiduría. La sabiduría que tenía que hacer, encaminarlos a la obediencia y a alejarse. Pero entró la necedad. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron y no creyeron en el resultado final. No estuvieron de acuerdo con Dios en todas las cosas. Dios posee la capacidad de ordenar todo. Y un ejemplo notable de este vocablo boulé que te estoy hablando hoy, lo encontramos en Efesios 1:11, que nos dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Esto habla de una herencia eterna. Y ve el término que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Qué hace? Todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. Es decir, ¿por qué Dios se atribuye esa certeza de hacer todas las cosas sin preguntarnos? O sea, ¿por qué Dios se atribuye el no pedirnos nuestra opinión o el sugerirnos qué queremos, ¿no? ¿Por qué no considera mis sentimientos? ¿Por qué Él no considera mis sueños, mis planes? Porque Él reconoce hacia dónde van orientados mis planes finalmente.
Él reconoce hacia dónde se van a orientar mis sentimientos. Es como el pensamiento absurdo que muchos dicen, si Dios me hace rico, ayudará a los pobres. Señor, dame mucho dinero para ayudar y comprarle un terreno a la iglesia. Y Dios, si lo hiciera a tu manera, no tienes ni idea de cómo vas a terminar. Y de eso se trata. O sea, ¿por qué Dios no hace las cosas a nuestra manera? Porque van encaminadas de forma egoísta. Porque hay deseos ahí ocultos, hay intenciones que quedan escondidas al ojo humano, pero que Dios conoce todo eso. Y Pablo lo establece aquí, hemos sido predeterminados, es decir, que Dios nos conocía desde antes de que naciéramos, Él tenía ese entendimiento de quiénes éramos, y dice, y en base a ese conocimiento y a esa predestinación de la que está hablando aquí, dice, Él establece un propósito, y Él hace todas las cosas, no según lo que sus criaturas le exigen, no según lo que tú quieres, sino que según el designio de su voluntad. Y cuando yo comprendo este principio y esta verdad, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente camino en obediencia, confiando en el designio de su voluntad. Porque Él me predestinó, Él me conoció desde el vientre de mi madre. Y Él, todo lo que permite en esa trama, en esa narrativa, en mi vida hasta el día de hoy, todo lo que Él permite obra conforme a ese propósito. Y un propósito, según dice, el designio de su voluntad. Que nos hemos desviado, por supuesto. Que nos hemos creído más sabios que Dios en el proceso y en el camino, lo hemos hecho, pero hemos sufrido las consecuencias de ese alejamiento. Entonces, ese término boulé tiene sus raíces en un antiguo verbo que significa un deseo racional y consciente. Eso es la voluntad de Dios, un deseo racional y consciente. En el Nuevo Testamento el verbo boulé usualmente se refiere a un plan establecido por Dios basado en una cuidadosa deliberación, es lo que significa. Por ejemplo, se usa muy a menudo para referirse al consejo absoluto de Dios. El verbo boulé también indica el plan de Dios absoluto, lo que Él ha predeterminado, lo que Él ha decretado, lo cual es inflexible en este sentido. A Lucas, por ejemplo, él usó esta palabra con un sentido que leemos en el libro de Hechos, que es Hechos 2:23, con ese sentido. Dice, pero Dios sabía, yo quiero que preste atención, Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Tú crees que Dios no sepa lo que va a suceder contigo? ¿Tú crees que Dios no sepa lo que va a suceder con tu trabajo? ¿Tú crees que Dios no sepa lo que va a suceder con nuestra ciudad o con el mundo? Él conoce todo. ¿Tú crees que Dios no sepa lo que va a suceder con tus hijos? Lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe hacia dónde se inclinan tus decisiones? Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Porque Él sabía de nuestra rebelión y Él sabía de la desviación de los corazones de los hombres. Y es ahí donde entra Jesús en escena, como ese mediador y ese salvador que restauraría la coinonía, la comunión entre Dios y el hombre. Pero habría un precio que pagar y Jesús sería traicionado, sería rechazado, sería crucificado, moriría en la cruz para presentarnos justos delante del Padre. Dice, y con la ayuda de gentiles sin ley, dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, dice Lucas en Hechos. Y aquí está algo muy importante, en consideración el decreto resuelto de Dios. ¿Cuál es? Que ninguna acción humana, escuche esto, que ninguna acción humana puede frustrar los planes de Dios. Ninguna. Dios no terminó frustrado después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido.
Dios no tuvo que ir con el terapeuta o el psicólogo para sobrellevar el fracaso humano. No, Él es Dios, Él no fue tomado por sorpresa. El plan de Dios es inexpugnable, su voluntad es inalterable. La palabra boulé habla de eso y se utiliza para transmitir el concepto de voluntad o propósito divino absoluto, inamovible, incambiable. Esta palabra deriva del verbo griego boulomai, que significa querer o tener la intención de hacerlo. A eso se refiere la voluntad de Dios y capta la idea de una decisión deliberada, planificada, tomada por Dios. Ese término aparece numerosas veces en todo el Nuevo Testamento, lo que ofrece una idea general del plan de Dios para la humanidad. Y ahí está establecido. Hechos 4:28, vemos aquí un texto donde los discípulos están orando y ellos reconocieron el cumplimiento del plan predeterminado por Dios. Dice Hechos 4:28 en la versión, la voy a leer en NBI, hicieron lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Así lo traduce. Hicieron lo que tu poder y tu voluntad habían decidido que de antemano sucediera. Y el término voluntad en este versículo corresponde a boulé. Aquí estamos leyendo ese verbo, que está resaltando que la soberanía y la sabiduría de Dios al orquestar eventos de acuerdo a su propósito eterno. A eso se refiere. Otro ejemplo significativo de la palabra o el verbo boulé se puede encontrar en Romanos 8:28, que todos lo conocemos, que dice, y sabemos que Dios dispone, dice esta versión en NBI, y sabemos que Dios predispone, podríamos decirlo también así, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Es decir, los que están de acuerdo con Dios en todas las cosas son los que recibirán el bien de todo, aun lo malo. Es lo que está diciendo el texto. Dios, al ser soberano y sabio, va a encauzar todas las cosas para producir un beneficio y traer bendición ¿a quiénes? A los que le aman. Y ahí entra el verbo boulé. Ahí está la soberanía de Dios para hacer posible que la maldición se torne en bendición para los justos. Y está la sabiduría de Dios también en cómo Él dispone todas las cosas para que nosotros sigamos creciendo y cumpliendo su propósito y su voluntad. Hasta este punto yo digo, ¿hay alguna razón para frustrarnos por aquello que no entendemos que Dios hace? ¿Se frustran quiénes? Los que no adquieren ese entendimiento de la voluntad de Dios. Los que no están de acuerdo con Dios en todas las cosas. Ahora, el siguiente término fue la palabra telema, es el verbo telema, también haciendo referencia a la voluntad de Dios, pero esta ya es una voluntad sobre el interés de Dios en el hombre. La palabra telema posee una rica diversidad de significados, se refiere a aquello que es conveniente, lo que Dios desea para el hombre, lo que Dios pretende para el hombre, implica lo que se decide o lo que se ordena. Y aquí tenemos las nociones de consentimiento, de deseo, de propósito, resolución, mandato. Este verbo habla y se determina por el contexto en el que aparece. Por ejemplo, telema significa una elección o una voluntad. Aquí es el deseo de Dios para el hombre, lo que Dios espera que el hombre haga. La inclinación o el interés de Dios en que el hombre tenga elecciones correctas, que su voluntad sea apegada a su deseo, a su voluntad. Y se encuentra esta palabra en varias partes de la Biblia, por ejemplo, Mateo 6:10, en la oración modelo de Jesús, del Padre Nuestro. El Padre Nuestro contiene las siguientes palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí está la palabra telema. La palabra griega para voluntad en este versículo es telema, y esta palabra significa la voluntad de Dios para que nosotros hagamos, es lo que quiere decir. La voluntad de Dios
para que nosotros hagamos, para que nosotros actuemos. Ahora, debemos saber esto. La voluntad de Dios implica también que nosotros obedezcamos, que nosotros tomemos decisiones día con día con día. ¿Para qué? Para vivir en conformidad a ese propósito. Esta palabra telema habla del propósito de Dios para bendecir a la humanidad, de lo que Dios quiere que tú y yo elijamos día a día, de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Habla de voluntad, habla de deseo, habla de propósito, habla de apego, de interés, de lo que Dios quiere que recibamos en nuestras vidas. Ahora, su voluntad es objetiva y demanda de nosotros decisiones. Todos los días, decisiones desde venir a la iglesia, decisiones desde ser buen padre, ser buena esposa, desde ser buenos hijos, decisiones que implican que vas a ser una persona honesta, una persona íntegra, decisiones que involucran que tú te vas a consagrar, que te vas a santificar, que vas a guardar tu corazón de toda cosa mala. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Ese es el deseo de Dios para quienes le amamos. Entonces, esta palabra telema habla de lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, yo te hago esta pregunta, ¿y tú sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas? O sea, ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere y cuál es el deseo de Dios y cuál es el interés de Dios para tu vida? Porque todos hemos sido creados y ninguno somos iguales. Dios no trabajó en una maquila en la que fabricó el mismo modelo, el mismo número de serie para todos, ¿no? No, hay una diferencia. Somos genuinos, somos auténticos, somos diferentes, somos únicos. Y Dios estableció un propósito para ti y para mí. Y la palabra telema implica eso. ¿Estás haciendo o conoces qué es lo que Dios quiere que hagas? Tú tienes dinero en este momento en tu cartera. Y fíjate, desde ahí aplica este principio. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con este dinero? ¿Cuál es su voluntad para mi vida con este dinero que tengo en este momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la carrera que estoy estudiando? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi entretenimiento? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi casa, en mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mis ingresos, en mis posesiones? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mis amistades? ¿Notas cómo todo, todo implica la voluntad de Dios? Todo implica el interés de Dios de que tomemos buenas decisiones. Y su voluntad es objetiva, y vuelvo a repetirlo, y demanda de ti una decisión. Dice Lucas 12:47, aquí está un ejemplo de la palabra telema. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, fíjate que habla de un hombre entendido, uno que sí entiende la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, ¿qué significa esa frase? Que este siervo sabía que era lo que su amo esperaba de él. Que este siervo reconocía que era lo que a su amo le agradaba. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía cuáles eran sus responsabilidades. ¿Y qué dice el texto? No se preparó. Sabía lo que Dios demandaba de él, lo que a Dios le agradaba, como sucede con nosotros. Todos sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y digo, si en tu vida no has leído toda la Biblia completa, basta con que tengas conciencia de los 10 mandamientos. Y ahí claramente sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera? Que no mientas, que no difames, que no calumnies, que no tengas ídolos, que no cometas adulterio, que no tomes el nombre de Dios en vano. Fíjate, me estoy yendo con principios que todos conocemos. O sea, de antemano tenemos ese conocimiento de la voluntad de Dios. Pero así como este siervo, sabemos lo que Dios demanda de ti y de mí. ¿Y qué hacemos? No nos preparamos. Y dice, y no se preparó ese siervo, ni hizo conforme a su voluntad.
¿Y la respuesta cuál es? ¿O el resultado cuál es? Va a recibir muchos azotes, es lo que está diciendo aquí. Es decir, que habrá una consecuencia negativa, perjudicial. Habrá una disciplina, hablemos esto. Algunos preguntan, ¿por qué Dios no me bendice tanto? ¿Por qué Dios no me da a mí tanto? Y a otros sí. Mi pregunta es, ¿conoces la voluntad de Dios y estás preparado para obedecerla? ¿O estás como ese siervo que no haces conforme a su voluntad? ¿Qué es lo que mereces? Dice, muchos azotes, es decir, mereces disciplina. En la traducción viviente este verso se lee así: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Será severamente castigado. Ahí está el sentido de la palabra telema. O sea, de antemano, ese es el deseo de Dios. Él ha dado a conocer su voluntad a nuestras vidas. Él ha dado a conocer lo que le agrada. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos eligiendo bien? Otro ejemplo de esto es Juan 5:30. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio no es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Supongamos a un Jesús que conocía la voluntad de Dios como Él lo está diciendo aquí, y que no se haya preparado para morir en la cruz. Un Jesús negligente, un Jesús que no hizo conforme a la voluntad de Dios y que rehusó morir y ser sacrificado, y que a cambio aceptó el reconocimiento de los hombres y se permitió ser coronado rey por los hombres. Imagínense un Jesús así, pero no fue el caso. ¿Qué hizo Jesús? Él se preparó e hizo conforme a la voluntad de su Padre. Y Él lo está diciendo aquí, o sea, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esta voluntad es absoluta, está por encima de toda la creación y de todas las criaturas. Y la voluntad de Dios, nada ni nadie puede frustrarla, ni violarla, ni quebrantarla, porque es una voluntad establecida y decretada tanto en los cielos como en la tierra. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Que venga tu reino, Señor. Ahora, antes de enfocarnos en la raíz del problema de conocer la voluntad de Dios después del pecado de Adán en el Edén, hay que considerar algunos puntos importantes sobre el diseño original de Dios para la humanidad. Génesis 1:3 ya son textos que hemos leído, que conocemos, es más, ya deberían de sabérselos de memoria. Aquí en Génesis 1 al 3 encontramos algunas implicaciones muy significativas acerca de las intenciones de Dios para Adán y para la humanidad. La Biblia nos muestra que que el hombre llegó al escenario en el sexto día cuando Dios dijo, Génesis 1, 26 al 27, lo voy a leer: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, el texto es bien claro, nos dice que fuimos diseñados a la imagen de Dios, de manera tal que especialmente reflejamos y representamos al Creador en su creación. Fuimos particularmente creados para la gloria de Dios, como lo dice Isaías 43:7. La meta principal tanto del hombre y la mujer es glorificar a Dios. Esa es la meta principal en nuestra vida, como lo dice 1 Corintios 10:31. Ahora, ¿qué significa ser creados a la imagen de Dios? Bueno, creemos que la imagen de Dios no es algo que el hombre adquiere, no es algo que tú desarrollas viniendo a la iglesia. O sea, fuimos creados de esa manera, pon atención a esto. Fuimos creados, no habla del nuevo nacimiento, habla de una identidad. Entonces, el texto dice que al ser creados a la imagen de Dios, el hombre adquirió algo especial de parte de su Creador. El ser humano
no es algo que él va a alcanzar o que va a aprender a ser a la imagen de Dios, porque nunca hemos escuchado ese término. Vamos a aprender hoy cómo ser a la imagen de Dios. No, fuimos creados a la imagen de Dios. El ser humano fue creado para hacer una imagen gráfica, es el término en el hebreo que se traduce, una imagen gráfica de su creador. ¿Qué significa una imagen gráfica? Significa una representación formal, visible y comprensible de quién es Dios y cómo es su voluntad. Eso es lo que representa la imagen de Dios. ¿En qué sentido estamos hechos a la imagen de Dios? Miren, la gente responde esta pregunta diciendo cosas como, por ejemplo, somos hechos a la imagen de Dios por nuestra moralidad, por nuestro sentido del bien y del mal, por nuestra racionalidad, por nuestra capacidad de crear, de diseñar o también por nuestra espiritualidad. Pero lo cierto es que ser hechos también a la imagen de Dios, esto es cierto que lo acabo de mencionar, pero esto va más allá. Implica también esa capacidad que tenemos para poder relacionarnos con Dios. Eso es algo bien importante. Ser hechos a la imagen de Dios se refiere a esas características en Dios de las cuales el hombre puede representar. Ahora, en el carácter de Dios hay atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Qué es un atributo incomunicable? Por ejemplo, la omnipresencia de Dios es algo que el hombre no puede representar de Dios. O la omnipotencia de Dios es algo que tú y yo no podemos representar de Dios. No somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. La soberanía de Dios es algo que el ser humano no puede representar de Dios. Es atributos incomunicables, es decir, que no fueron traspasados al ser humano. Pero hay atributos que son comunicables. A través de esos atributos es como el ser humano refleja precisamente a su creador. Es como el hombre se asemeja a Dios y puede tener un espíritu libre, racional, personal y una conciencia con la ley de Dios escrita en su corazón. Esos atributos comunicables son, por ejemplo, el amor. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de Dios para amar. El que Él sea misericordioso, el que Él pueda ser justo, son atributos que nosotros reflejamos y que podemos asemejarnos a Dios en este sentido. Y el hombre, en contraste con los animales, el ser humano puede razonar. Un animal no razona de la manera como lo hacemos nosotros. El hombre puede conversar. El hombre puede tener comunión con los demás. El hombre tiene la capacidad creativa, puede diseñar. Pero lo más importante respecto al hombre es que el hombre se asemeja a Dios espiritualmente. Él puede tener comunión con Dios. Por lo tanto, déjeme decirle una verdad que va a inquietar a muchos. No existe el cielo para perros. Y algunos, no hay como tal un cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que tiene esa coinonía con Dios. Pero para tener esa comunión con Dios, la imagen de Dios en el hombre debe reflejar el carácter santo de Dios, especialmente en el conocimiento, en la justicia, en la santidad, caracterizados y como resultado de la verdad. Es lo que nos refiere la Biblia. Colosenses 3:10, Pablo habla de la imagen de Dios y dice, y el creyente, es decir, el cristiano revestido del nuevo hombre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va haciendo? Se va renovando. Es decir, sigue creciendo, sigue adquiriendo esa madurez, sigue aprendiendo a amar, sigue aprendiendo a perdonar, sigue aprendiendo a ser justo, sigue aprendiendo a santificarse. Es lo que hacemos domingo tras domingo. Escuchamos la palabra de Dios para seguir aprendiendo y seguir renovándonos. ¿Hasta qué punto? Hasta tener ese conocimiento pleno. ¿En qué? En su voluntad. En la regeneración, Dios renueva nuestra imagen, tanto dentro de nosotros, y nos hace sensibles para poder ser renovados en ese conocimiento de Dios.
Una buena ilustración de la imagen de Dios, hablando en el hombre pecador, es por ejemplo un parabrisas. El parabrisas de un vehículo. Un vehículo que se rompió o le cayó una piedra, algo, y ¿qué hizo? Lo dañó, lo quebró. Ahora, el cristal sigue ahí, pero al estar dañado, incumple con su función. Y de la misma manera, cuando el hombre pecó y cayó en el pecado, ¿qué sucedió? La imagen de Dios estaba ahí, pero el hombre se alejó, el hombre se dañó, el hombre era dócil, el hombre era enseñable antes del pecado. Y cuando vino el daño o el cristalazo por el pecado, ¿cómo se convirtió el hombre? En un ser necio y orgulloso, y sus pensamientos y sus deseos, todos ellos se corrompieron. Y las facultades maravillosas que Dios le había dado al hombre, ahora fueron empleadas y utilizadas egoístamente para hacer ¿qué? Lo malo. Y se hicieron creativos, pero para estafar. Y se hicieron inteligentes para cometer fraudes y astutos para mentir. Y debido a que la relación del hombre con Dios se dañó y se destruyó, eso facilitó que justificáramos una rebelión contra Él. Y al día de hoy ese es el resultado y la consecuencia. Romanos 8, 5 al 8 nos dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, que son contrarios a la imagen de Dios en la cual fuimos creados. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche esto, no pueden agradar a Dios. Aquí aplicaría el texto, sin fe es imposible que alguien agrade a Dios. Algunos teólogos discuten una variedad de asuntos acerca de lo que significa ser creados a la imagen de Dios. Lo que es cierto es que nosotros somos particularmente únicos en nuestra capacidad para reflexionar, para hacer una crítica responsable o para ejecutar un juicio moral. Ahora, los animales no tienen ese nivel de capacidad de pensamiento ni de sentimientos. Ahora, quienes tienen un animal en casa, sea un perro, sea un gato, un perico, lo que sea, una iguana. Si tú tienes un animal en casa, tú sabes que ellos no razonan y que no poseen esa capacidad de pensar o de ejecutar un juicio. O sea, todos hemos tenido perros y por lo menos un perro demuestra sus habilidades a lo mejor yendo por la pelota y trayéndotela y se la avientas y te la regresa y a eso va, ¿no? Pero nunca van a desarrollar un pensamiento crítico y racional. Si tuvieran un razonamiento crítico y racional como el ser humano, entonces mi perro podría salir a trabajar por su propia cuenta y traer dinero a la casa. Y nunca lo va a hacer. Y buscaría su propia comida. Pero ¿qué es lo que hace el perro? Pues se sienta esperando que le sirvas, que le des. Entonces la habilidad de pensar críticamente y hacerlo bien es por excelencia un reflejo que Dios le dio únicamente al ser humano. Ahora, pero viene una pregunta, ¿cómo Dios diseñó la medida para saber si somos un reflejo bueno o malo de Él? Considerando un poco lo que sabemos acerca de Adán en el Edén, la Biblia nos habla claramente en Génesis 2, 15 al 25 y lo voy a leer para hacer entender algunos puntos. Génesis 2, 15 al 25 nos ofrece algunos indicios de esto. Miren, dice, el Señor Dios puso al hombre en el Edén, en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ponga atención a las palabras, se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él.
Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre. Pon atención a ese detalle. ¿Qué hizo Dios? Los puso frente al hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano poseía inteligencia y una capacidad para razonar, un sistema crítico para ejecutar un juicio. Dios los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre, ¿quién les puso nombre a los animales? El hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Y puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes. Pero luego Adán, fíjense, Adán concluye con algo después de observar. Su pensamiento crítico lo lleva a decir, ah, caray, pues hay un león y una leona, hay un perro y una perra, hay un gato y una gata, hay un pato y una pata, pero para mí no hay nada. Estoy solo. ¿Usted cree que Dios no pudo haber creado a Eva antes de? Pero no lo hizo así porque hay un propósito a esto. Entonces, ahí es donde Adán ejecuta su pensamiento crítico y su razonamiento. Dice, carezco de algo, yo estoy incompleto. Entonces, el verso 21, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en profundo sueño. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó hacerle la mujer a Adán? No. Y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas, cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. Y el verso 23, me encanta esta versión. ¿Qué dice Adán? ¡Wow! Al fin, dice. Ya, Señor, era tiempo, ¿no? Mi idónea, mi media naranja, como dicen algunos. Dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí está, le entonó un canto, mire. Ahí le compuso una melodía romántica, ¿no? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y esto explica, vea lo que dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Aquí viene, déjeme explicarle esto. Dios le dio a Adán algunas instrucciones sencillas, nada del otro mundo. Él le ordena a Adán que labrara el jardín y que se alimentara a su propia discreción, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal le dijo, eso está prohibido. O sea, tú puedes comer de cualquier otro fruto del huerto, pero no de no del fruto prohibido. No, aléjate de él, porque el día que tú lo comas vas a morir. Ahora, esa sola instrucción, de esa limitación, de ese no, esa instrucción constituía en el Edén la voluntad de Dios para Adán. Ahí está el primer mandamiento. Qué fácil era la vida para Abraham. Oye, solamente tenía un mandamiento por obedecer. Actualmente los judíos han replanteado tantos mandamientos que tienen como 600 y tantos para obedecer. Adán solo tenía uno, imagínense. Y ahí lo establece Dios. Esa instrucción, ese mandamiento constituía el deseo de Dios para Adán. Y vea cómo el Edén creó un contexto en el que Adán podría tomar decisiones y él podría expresarse dentro de los parámetros que Dios estableció. Adán recibió la información adecuada de manera que él podía hacer un buen juicio. Él conocía tanto lo bueno y lo malo. Él tenía un razonamiento y un pensamiento crítico sobre las cosas. Por lo tanto, él era responsable de actuar y tomar sus propias decisiones sin que Dios estuviera detrás de él diciéndole no, no, no. Él tenía un sentido crítico, tenía un discernimiento, tenía esa capacidad en su corazón, porque la ley de Dios estaba ya escrita en su corazón para determinar qué era lo que a Dios le agradaba y qué no. Y aunque Adán originalmente estaba sin pecado, él también tuvo que desarrollar un sentimiento crítico de moralidad. Su desarrollo moral progresó al igual que progresa el de nosotros.
No fue como que Dios lo creó y tú ya eres un hombre bueno que sabe hacer lo bueno. Él tenía esa libertad para tomar sus propias decisiones y desarrollar su sentido crítico. Y él debía obedecer las instrucciones de Dios y razonar en base a ese solo mandamiento para tomar decisiones diarias. La relación entre Dios y Adán era muy parecida a los vínculos creados entre una madre o una hija o un padre con su hijo. Como padres, ¿qué hacemos en nuestro hogar? Como padres nosotros proveemos a nuestros hijos los parámetros que constituyen normas aceptables dentro de la familia, dentro del hogar. Y creo que todos hemos establecido reglas en casa. Todos hemos establecido los no. No esto, no puedes salir, no puedes irte sin pedir permiso, no puedes acostarte tarde. Son parámetros que hemos establecido en ese ambiente aceptable de unidad dentro de un hogar. Eso fue lo que Dios hizo con Adán en el Edén. Y esas medidas son intencionales. ¿Por qué? Porque como padres, nosotros queremos que nuestro hijo aprenda a desarrollar su sentido crítico. Lo primero que hacemos cuando estamos en la estufa y nuestros hijos están pequeños, que estamos calentando algo, ¿qué les decimos? No le decimos, pon la mano en el sartén para que veas cómo duele. No te acerques porque te puedes quemar. ¿Qué hacemos con los cuchillos? Los ponemos lejos de su alcance y les advertimos, no, porque eso te puede hacer daño. ¿Qué estamos haciendo como padres? Estableciendo esos parámetros para protegerlos. ¿Y qué estamos haciendo? Enseñándolos a que ellos aprendan a razonar, a desarrollar su sentido crítico y moral. Ahora, todos sabemos, en nuestro caso como hijos sabíamos qué era lo que les agradaba a nuestros padres. Todos lo sabíamos. Porque teníamos muy en claro los no. Y sabíamos qué le desagradaría y qué le agradaría. Y sabíamos qué le haría enojar. Y uno razonaba y decía, yo sé qué le agrada a mi papá, yo sé qué es lo que le agrada a mi mamá. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos, les enseñamos qué es lo que nos agrada y qué es lo que no nos agrada. Y ahí están los hijos sobre esos límites y sobre ese espacio y también sobre esa libertad para que ellos se desarrollen. Ahora Dios, el Padre, estableció un modelo original proveyendo esto mismo a Adán. Que así como nuestros hijos deseamos que sigan nuestra voluntad, ¿por qué? Porque nuestra voluntad implica seguridad para ellos. Lo que nosotros deseamos para nuestros hijos es que ejerciten la obediencia, aun cuando no la comprendan, una obediencia ciega, con principios no negociables, para que puedan vivir seguros, para que puedan tomar buenas decisiones en un futuro. Porque cuando nosotros establecemos reglas y establecemos no, ¿qué estamos haciendo? Estamos anticipándonos a un accidente, estamos anticipando un castigo, estamos anticipándonos a las consecuencias de algo malo. Eso es lo que hacemos como padres. Y la intención es que nuestros hijos razonen sobre esa base y que puedan interpretar con ese juicio sensato. Y de esta forma ellos puedan aplicar ese conocimiento que les hemos brindado a las decisiones que están por tomar, no solamente dentro del ámbito de la familia, sino también fuera del ámbito del hogar. Así es como preparamos a nuestros hijos, a que sean sensatos, a que desarrollen ese juicio para tomar decisiones correctas. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no hay mayor gozo, escuchen, no hay mayor gozo para los padres que los hijos, bajo su propio razonamiento y por su propia voluntad, puedan obedecer y que puedan reflejar las expectativas de los padres y que puedan hacer lo que a los padres les agrada. De esta misma manera, Dios diseñó que Adán y toda la humanidad lo glorificaran de una manera similar. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros respondamos a su voluntad.
entendiendo qué es lo que a Él le agrada. Él quiere que nosotros respondamos a sus instrucciones para tomar decisiones. Dios no necesita andar detrás de nosotros arreándonos. Yo creo que cada uno ya sabe qué es lo que debe hacer. Y conocemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que hagamos esos progresos que nos ayuden a llegar y ser semejantes a nuestro Padre Celestial. Y el modelo es como de padres e hijos, no de un jefe hacia su empleado, no de un amo hacia el esclavo, es de un padre hacia un hijo. Y los límites son buenos, ¿por qué? Porque los límites indican un punto que no debe sobrepasarse. Cuando los padres no ponen límites a sus hijos, ¿qué sucede? Ellos van a crecer creyendo que todos sus deseos les deben ser complacidos. Y de esta forma se privan de la posibilidad de aprender, de tolerar la frustración y la incapacidad de poder convivir y relacionarse con otros. Los límites son importantes. ¿Por qué? Porque desarrollan nuestros juicios morales también y espirituales. Eso mismo Dios estableció en el Edén, estableció ese límite, no comerás de este fruto. ¿Para qué? Para que Adán fuera responsable por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los niños carecen de límites en casa? Cuando no hay límites, los hijos tienen mayores dificultades para seguir instrucciones. Tienen más facilidad de rebelarse ante una autoridad. Son desesperados, no saben esperar turnos, no toleran diferentes personalidades o opiniones, no respetan a los demás. Esta es la consecuencia de vivir sin límites. Y cuando se enfrentan a una situación real en la vida, lo hacen de una manera irrespetuosa o a veces no saben cómo sobrellevar un problema. ¿Por qué? Porque tienden a frustrarse, a gritar, a pelear, a hacer berrinches. Y esa es la consecuencia de los no límites en el hogar. Por eso fue importante que Dios estableciera límites con Adán y Eva, porque esto mismo el Señor quería enseñarles, que ellos mismos ejercieran su decisión y que cultivaran ese hábito de obediencia a Dios. Ahora, Génesis nos da más información indirecta acerca de lo que Dios esperaba de Adán. En el contexto de Génesis 2, 18 al 25, parece que Dios usó la tarea de Adán para poner nombres a los animales, para que éste llegara a reconocer que la vida es de 2 por 2, no de 1 por 1. Y después de usar ese tremendo razonamiento intuitivo para caracterizar y nombrar a los animales, Adán, aquí viene el punto, notó que todos los seres creados tenían un hombre y una hembra, o un macho y hembra. Pero es donde él viene y él mismo razona, pero yo no. Ahora, Dios ya lo sabía. Pero vea cómo se desarrolló ese sentido intuitivo en Adán. Él lo vio y reconoció su deficiencia, reconoció que carecía de algo. Pero Dios conocía esto. ¿Pero por qué Dios lo hizo así? Porque estaba preparando el ambiente en el que Adán por sí mismo llegara a la conclusión de poder reconocer una necesidad en él. Y es lo que él está reconociendo, su necesidad. Eso habla de humildad. Y es así como se cultivó en Adán la habilidad para razonar inductivamente. ¿Cuánto tiempo duró Adán en el paraíso? No lo sabemos, solo. ¿Cuánto tiempo duraron Adán y Eva en el paraíso? No lo sabemos, nadie lo sabe. Algunos argumentan que no fue mucho tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que Adán y Eva tuvieran algunas conversaciones acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue algo que de un día para otro simplemente lo hicieron y ya, no, fue algo que se fue generando, que fueron razonando. De otra manera, ¿cómo Eva iba a agregar la condición? No debes tocar ese árbol, que fue algo que ella agregó a algo que Dios no había dicho, a la declaración de Dios. Dios dijo, no coman de ese árbol. Y Eva dijo, Dios dijo, ni siquiera lo toquemos. Esto habla de que hubo ya conversaciones previas, donde hicieron un juicio propio sobre la situación. Ahora, después de 2 capítulos en Génesis, se termina el Edén, el paraíso.
El resto de la Biblia describe las consecuencias del pecado de Adán. Ahora vemos que la caída trajo distorsión a nuestra habilidad de conocer a Dios, incluso a nosotros mismos. La habilidad de glorificar a Dios mediante nuestra obediencia a su verdad revelada se agravó con nuestra participación en la caída de la humanidad a través del pecado original. Y aunque la caída trajo una distorsión al hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios, está claro que seguimos al día de hoy ofendiendo a Dios y que seguimos fallando y que seguimos fracasando, aún siendo portadores de esa imagen. Y es por ese motivo, por esta causa que ahora, escuche, ahora es más difícil para nosotros obedecer a Dios. Por esa distorsión que hay. Pero aunque es más difícil, no es imposible. No es imposible. De hecho, Dios demanda nuestra obediencia. Romanos 12, 1 al 2 nos recuerda nuestra responsabilidad de ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Esto sencillamente quiere decir que ahora debemos pensar qué significa para nosotros conformarnos a las expectativas de Dios en un mundo poco amistoso, o un mundo que es anti Dios, o que es anti Biblia, o que es anti principios de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos desenvolvernos? ¿Qué es lo que implica para mí este desafío? Bueno, implica que yo debo hacer la voluntad de Dios a medida que yo entiendo cómo se aplica la verdad bíblica en nuestras vidas cotidianas. Y vamos desarrollándonos y seguimos desarrollándonos en la voluntad de Dios, a medida que ¿qué? A medida que vamos entendiendo un siguiente punto, un siguiente principio, una siguiente verdad. Y aquí viene una pregunta y estoy terminando. Algunos se preguntan, y seguramente algunos han hecho esta pregunta alguna vez: ¿por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Tan fácil que hubiera sido. ¿Por qué Dios puso ese árbol en el jardín? ¿Por qué esa prohibición? ¿Por qué ese límite? Ahora, ¿por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Especialmente, y escuche, razona lo que le voy a estar diciendo, especialmente si Dios sabía que el hombre tenía esa inclinación a fallar. Algunos interpretan como, yo sé que vas a fracasar y te lo voy a facilitar. Así lo interpretan algunos. Mire, no es una coincidencia que este árbol del conocimiento del bien y del mal fuera puesto ahí. El atractivo de este árbol era saber tanto como Dios sabe. Esa era la tentación, fíjese. Esa era la tentación, el ser como Dios. El conocer lo que Dios conoce, el saber tanto como Dios. Y eso representó una tentación para Adán y para Eva. Y la serpiente trabajó bien esa ventaja. Tentó a Adán y Eva. ¿Y qué les dijo? Ustedes serán como Dios, conocerán del bien y del mal. Hasta este momento, Adán y Eva todavía no habían desobedecido a Dios. A pesar de su posición privilegiada, sucumbieron ante la ilusión de que podrían superar el diseño de Dios para obtener más conocimiento. Creyeron la mentira de que ellos podrían igualarse a Dios. Y Génesis nos enseña que después de la rebelión de Adán, él y sus descendientes comenzaron una nueva lucha para conocer a Dios y entender su voluntad. Y hasta el día de hoy, ese es el problema con muchos de nosotros. Ese es el conflicto que tenemos. Esa es la trama del dilema. Conocer a Dios y entender su voluntad. Y la Biblia presenta una historia acerca de la búsqueda para conocer a Dios y su voluntad para la creación. Y el informe de esta historia es la Biblia. Ahí está la historia de esta trama, de este dilema. Y la Biblia enmarca esas 4 fases importantes de la historia humana: la creación, la caída, la redención y la consumación. Ahí está el dilema en el que nos hemos envuelto. Y una de las preguntas que resuenan cuando tratamos el tema de la voluntad de Dios siempre es la siguiente: ¿por qué Adán pecó? ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué Adán rechazó la voluntad de Dios? Y le agregamos más preguntas a ese cuestionamiento. ¿Cómo pudo pecar un hombre justo hecho por un creador soberano y sabio?
razónelo, escuche lo que le estoy preguntando, razónelo. ¿Cómo pudo pecar un hombre justo hecho por un Dios perfecto, un Dios soberano y sabio? ¿Cómo? ¿Cómo pudo Adán tomar una decisión mala cuando no poseía una inclinación o una disposición previa hacia lo malo? ¿Ya la pescó? ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque vienen más preguntas. Algunos dicen, ¿qué acaso Adán fue engañado o forzado por Satanás? ¿Qué piensa de esto? ¿Adán fue engañado o forzado por Satanás? Algunos podrán decir, sí, así fue. Bueno, supongamos que así fue. Aquí viene otra pregunta. ¿Y qué culpa entonces tendría Adán si fue forzado? ¿Qué culpa tendría él? O sea, si él fue meramente engañado, entonces no es culpa de Adán, es culpa de Satanás. Y si fue forzado, entonces no fue una decisión libre, lo obligaron. Si pecó porque tenía un deseo o inclinación previa hacia el pecado, entonces entraría otra pregunta. ¿Y cuál fue la fuente de su deseo malvado si él no había pecado? Y entra otra pregunta. ¿Acaso Dios se lo dio? ¿Acaso Dios sembró ese deseo malvado en Adán y que por eso pecó? Y si fuera así, que Dios se lo haya puesto, entonces todo lo que Dios es y representa no es confiable. Y ahí nos podríamos ir de pregunta tras pregunta intentando responder. Y que la pregunta más obvia para muchos siempre es, Adán pecó por su libre albedrío. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, pero, y aquí viene otra pregunta. ¿Y por qué Adán ejerció su libre albedrío para pecar si conocía a Dios? ¿Pueden notar que más preguntas no responden el por qué lo hizo? Alguno muy espiritual podrá decir, es que Adán cayó porque esa era la voluntad de Dios. Tiene sentido, pero yo preguntaría otra cosa. ¿En qué sentido la caída y el fracaso del hombre fue la voluntad de Dios? Dios forzó a Adán a caer. Fíjese el argumento. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios forzó a Adán a caer y luego lo castigó por hacer algo que no tenía el poder de evitarlo. Y respondemos una pregunta con otra pregunta y buscamos respuestas a preguntas cruciales sobre la implicación de la voluntad de Dios. Queremos saber la razón principal del fracaso en la vida de Adán para obedecer la voluntad de Dios. Y en eso se ocupan muchas personas, buscando, indagando. Y a veces nosotros mismos nos podemos preocupar tanto por Adán, el por qué pecó, el cómo lo hizo y en qué momento, y nos ocupamos en el fracaso en la vida de Adán. Y nos escandalizamos de cómo fue posible que él no obedeciera la voluntad de Dios. Y ahí estamos de indagadores, buscando respuestas, haciendo más preguntas, argumentando. Pero el punto aquí es de que, ¿por qué nos ocupamos más en entender el fracaso de Adán y no del nuestro? ¿Por qué nos ocupamos más en la desobediencia de Adán y no en la nuestra? Esto es la punta de lanza de nuestro fracaso espiritual para entender la voluntad de Dios. Que nos ocupamos más de lo que otros no hicieron o de lo que otros hicieron. Y la trama comienza con Adán, pero el dilema continúa hasta el día de hoy con nosotros. Si Dios ha hecho fácil revelarse al hombre a través de la creación, ¿por qué nos es difícil entender la voluntad de Dios? Termino con esta pregunta. ¿Cuál es la razón principal
de nuestro fracaso? ¿Cuál es la razón principal de nuestro fracaso para entender la voluntad de Dios? Reflexiónelo, medítelo un poco. Al principio yo mencioné algo importante y vuelvo a la pregunta que hice al principio. El dilema es: ¿en qué momento se tornó un problema entender la voluntad de Dios? En el momento en que priorizamos nuestros deseos personales. Y ahí está el fracaso, ahí está la raíz de nuestro fracaso. Cuando priorizamos nuestros placeres, nuestra felicidad, nuestros sentimientos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestros planes, nuestras ambiciones, y no consideramos los planes de Dios ni la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Agradecen, póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor. El dilema nos sigue persiguiendo hasta este día, Señor. Nos ocupamos tanto del fracaso espiritual en la vida de Adán y prestamos poca atención a nuestro propio fracaso espiritual. Inevitablemente el curso de la historia